escuchar a nuestro compañero Esteban Delgado. Gracias, Susana. Gracias a los amables compañeros aquí presentes, los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. Estaba revisando las estadísticas, como dijimos al principio, que la economía medida por el Producto Interno Bruto a través del índice mensual de actividad económica mostró un crecimiento de 12.3% durante el año 2021, de acuerdo con un informe publicado recientemente por el Banco Central. Ahora bien, sigo revisando estadísticas en torno a el hecho de que recientemente habíamos hablado del subsidio que el gobierno ha aplicado a los precios de los combustibles para que no suban mucho, que yo decía aquí que no se trata de un subsidio, sino que se trata de una compensación para no aplicarle un aumento mayor a los precios de los combustibles. Pero que no puede ser un subsidio porque tú no puedes subsidiar un producto que al mismo tiempo le cargas impuestos por un monto superior al producto. Y siempre he hablado de que ese es un tema que no puede politizarse. En la hora de ustedes saben, de agradarle al oído del pueblo, porque al presidente Luis Abinader le gusta mucho eso, lo entiende como positivo, tal vez sus estrategas lo ven así. Yo he dicho aquí que cuando se tiene un objetivo desde el gobierno, lo ideal es que se le ponga voluntad política al objetivo y no que nos mantengamos siempre echando para atrás asuntos que pudieran ser positivos para el Estado y para el país, y que no siempre la población, el pueblo, no siempre los hacedores de opinión pública, entre comillas, tienen la razón, ¿eh? Al final lo que se impone es la sensatez y los planes de desarrollo que pueda tener un presidente, independientemente de que esto le agrade o no le agrade a determinada gente. Pero el pasado 27 de febrero, va a cumplir un año ya, en su primer discurso de rendición de cuentas, que más de rendición de cuentas fue, vamos a decir que es un discurso de bienvenida al gobierno, porque el presidente Luis Abinader heredó la administración estatal en un momento en que estábamos inmersos sumergidos en una pandemia que nos tenía a todos en muy malas condiciones. Entonces el 27 de febrero el presidente hace referencia a los aumentos que venían registrando los precios de los combustibles desde el inicio del año 2021. Y entonces dijo ahí que va a mandar al Congreso Nacional una propuesta para la revisión de la ley de hidrocarburos, en procura de identificar algún tipo de mecanismo para revisar la fórmula de cálculo del precio de los hidrocarburos, del precio de los combustibles, para ver si se evitan estos aumentos de los precios de los combustibles. Una propuesta que fue la segunda más aplaudida en ese escenario del Congreso Nacional, del Salón de la Asamblea Nacional. La primera más aplaudida fue obviamente cuando anunció que iba a eliminar el peaje sombra de Samaná, que ciertamente cumplió con esa promesa y es un gran logro, pero que decepcionó un poco a los pobladores de la zona porque prácticamente no les redujeron el costo del peaje. O sea, el costo del peaje se quedó con una reducción de un 20% parcial, y decimos parcial porque no fue una reducción de 20% redondo, sino un 20% en algunas paradas y en otras un aumento o el precio igual, pero ese es otro tema. El asunto es que nosotros aquí habíamos dicho, cuando el presidente habló de esa modificación o de revisión de la ley de hidrocarburos 112-00, y lo había dicho también Susana Gotró, recuerdo, que eso no iba a pasar de un anuncio, que ahí no se iba a hacer nada. Porque los políticos con experiencia de Estado saben que eso es delicado y complicado. Y recuerdo que el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, que es del PRM, también dijo que eso era, bueno, mira, vamos a ver, pero eso, o sea, no pudo contradecir al presidente, pero tampoco dijo que eso se va a hacer, porque él sabe que eso no se puede hacer, y menos en un escenario donde se necesitan recursos. Finalmente el gobierno terminó sacrificando, entre comillas, 13,000 millones de pesos el año pasado, que no le aplicó de aumentos a los precios de los combustibles, 13,000 millones de pesos. Pero ya las estadísticas oficiales están disponibles sobre lo que recaudó el gobierno por los impuestos que pesan sobre los combustibles,
que no fueron aumentados en la proporción en que debieron ser aumentados y que eso implicó entonces que el gobierno se sacrificara, entre comillas, con 13,000 millones de pesos. Por concepto del impuesto ad valorem de 16% que pesa sobre los combustibles, el gobierno recaudó el año pasado, 2021, 24.562.7 millones de pesos. Por concepto del impuesto específico, que es un impuesto que también pesa sobre los precios de los combustibles cada vez que usted compra un galón de combustible, el gobierno recaudó 43.262.2 millones de pesos. Y por concepto del impuesto de los 2 pesos que se le aplica al gasoil y a la gasolina, a cada galón, que se supone que son dinero que se van a utilizar y que para la remodelación vial y para la renovación del parque vehicular de transporte público, que eso nunca se ha utilizado para eso, no se sabe qué ha pasado con ese dinero. Se ha utilizado, bueno, en el presupuesto, pero no se ha utilizado para lo que supuestamente se creó ese impuesto. El gobierno recaudó 1.752.1 millones de pesos. En total, el año pasado, nosotros, los que consumimos combustible, sí hicimos un sacrificio. El sacrificio de pagar en el precio de los combustibles 69.577 millones de pesos. 69.577 millones de pesos. Y de ese dinero el gobierno descontó 13,000 millones de pesos. Entonces no se trató de un subsidio, porque se subsidian los bienes que no tienen carga impositiva. Y que encima de no tener carga impositiva, el gobierno le pone un subsidio para entonces cobrar menos de lo que vale o de lo que cuesta realmente ese bien o ese producto. Ahora, yo propongo aquí que el gobierno le baje los impuestos a los combustibles. No, yo no lo propongo eso. ¿Por qué no lo propongo? Porque yo entiendo perfectamente que el gobierno necesita esos recursos. Los impuestos a los combustibles son el 10% de las recaudaciones totales del gobierno. Alrededor del 10% de las recaudaciones totales del gobierno. Y el gobierno tiene un déficit todos los años, imagínense, de 174, este año 174,000 millones de pesos. O sea, si a eso tú le des cuenta esos 69,000 millones de pesos, pues sería peor. Por lo tanto, no hay condiciones para reducirle los impuestos a los combustibles. Pero tampoco hay condiciones para politizar el tema. Y por eso, porque las autoridades actuales, cuando estaban en la oposición, politizaron el tema, incluyendo al propio presidente Luis Abinader, al entonces senador José Ignacio Paliza, a la actual senadora que era entonces diputada Farideh Raful, que vivían politizando ese tema, hablando de que era un abuso con los precios de los combustibles, que cómo era posible. Hasta el propio ministro de Industria y Comercio, que le tenemos mucho respeto, y Tobisonó, que le dicen, ahora le sacan en cara a formulita, que sé yo qué, pero bueno. El asunto es que esos planteamientos, cuando usted llega al poder, entonces usted se da cuenta de que esos planteamientos no pueden politizarse. Y yo decía aquí la semana pasada, creo que también se lo mencionaba a Susana, que cuando el PRM estaba politizando el tema de los combustibles, Hipólito Mejía, que es del PRM y que es uno de los líderes del PRM, no habló de ese tema. Porque Hipólito Mejía había sido presidente de la República. Porque en la gestión de Hipólito Mejía fue que se aprobó la ley de hidrocarburos. Y se aplicaron los aumentos con base en la ley de hidrocarburos, en los precios de los combustibles, durante la gestión del presidente Hipólito Mejía en el año 2000. Final del 2000, principio del 2001. Entonces comenzaron a producirse esos aumentos. Recuerdo que el ministro de Industria y Comercio en ese momento era Ángel Lockhart, también un ex reformista, igual que Ito Bisonó, y le daban con todo. Pero era porque había que hacer esos ajustes con base en lo que establece la ley. Y la formulita esa que todo el mundo decía en el pasado que no era transparente. Ahora lo que decían que no era transparente, como están en el gobierno, entonces no hablan de la falta de transparencia. La formulita es la misma fórmula. Pero lo que exigían cuando estaban en la oposición, que se mostrara cuáles eran los parámetros de cálculo, ahora tienen los parámetros de cálculo y no lo publican. Porque ese tema no puede politizarse. Los temas técnicos, los temas que son de carácter fiscal, que son imprescindibles para el buen funcionamiento del Estado en cuanto a su recaudación, no se pueden politizar. Y eso pasa con el tema de los combustibles, que tiene componentes de costos que están bien especificados y están bien claros. Y que ciertamente cuando los combustibles suben en el mercado internacional, aquí también hay que ajustarlo, igualito hay que ajustarlo.
O peor, ¿por qué peor? Porque tiene una carga impositiva. Tú dirás, bueno, vamos a quitar los impuestos. Si le quitamos los impuestos salimos perdiendo. Porque entonces el gobierno no va a tener recursos para resolver otros problemas. Entonces esos problemas vamos a tener que como quiera pagarlos nosotros mismos los consumidores. Entonces al final, déjele los impuestos, está bien. Pero ojalá que cuando el PRM esté en la oposición otra vez, en el 2024, en el 2028, en el 2032 o en el 2036, o bueno, sabrá Dios cuándo, pues que entonces no vuelvan a politizar el tema. Sabemos que ahora la oposición no lo va a politizar. Sabemos eso. ¿Por qué? Porque ahora la oposición está integrada por dos partidos políticos o un partido político, en este caso el PLD, que ya pasó por el gobierno. Y el otro partido político, como tercera opción, está dirigido por uno que también fue presidente de la República, que conoce y sabe lo delicado que es hablar de impuestos sobre los combustibles y de decir que los gobiernos pueden o no reducir esos impuestos cuando se sabe que ese dinero es necesario para equilibrar en parte el presupuesto nacional. Esa es la situación con los precios de los combustibles. Ahora, si bien el gobierno destinó 13,000 millones de pesos el año pasado para no aplicar mayores aumentos en los precios de los combustibles, sepa usted que ese mismo gobierno el año pasado recibió de los consumidores que no recibieron esos mayores aumentos por esos 13,000 millones de pesos, el aporte de esos consumidores, que somos nosotros, de 69,577 millones de pesos. Eso fue lo que se recaudó por impuestos a los combustibles. Impuestos a los combustibles. No por márgenes de ganancia de los transportistas, ni por márgenes de los detallistas, no. Impuestos para el Estado. 69,577 millones de pesos. Kelvin.